Hola amigos de la internet y las redes sociales. Soy Freddy Armando Romero Paredes, la mejor idea de Twitter y su amigo en las redes sociales. En el Día Internacional de los Niños con Agresión, queremos llamar a la conciencia, que queremos llamar al uso de la razón. Queremos concientizar y hacer reflexionar sobre un problema que ataca a nuestra sociedad. Y ese es el maltrato infantil. El maltrato infantil no solamente es físico, también es psicológico. No se puede exponer, no se puede arriesgar a los niños de temprana edad a ideologías como la ideología de género, que vulneran y dañan su integridad psicológica, su dignidad psicológica, su personalidad y su forma de ser frente a la sociedad, frente a su futuro que tienen por delante. No se puede exponer, arriesgar a niños que van al colegio, van al kinder, a la primaria, a la secundaria, a estudiar, no a ser adoctrinados ni recibir apologías de ideología de género. La ideología de género es mala. Eso es un atentado contra la dignidad psicológica de la persona. La ideología de género daña la concepción, daña la integridad, la dignidad de la persona humana, daña su forma de ser, su trato, su espontaneidad, su autenticidad. Hay que adoctrinarlos como hombres que son o como mujeres que son. No se puede maltratar de esa manera. No se puede jugar con el futuro, con la presencia de los niños. Son hijos de Dios, son hijos tuyos, son hijos míos. ¿Cómo es que las naciones, cómo es que los estados, cómo es que los países, cómo los gobiernos pueden permitir ideologías de género en su currícula escolar? Eso es deleznable, eso es catastrófico, es algo que se debe de denunciar, que se debe de castigar, es algo que se debe de poner un alto a ese tipo de malos manejos. A veces los niños van al colegio para estudiar, no para ser adoctrinados. Van al colegio para recibir formación, instrucción, educación, cultura, acervo cultural. Van al colegio para muchas veces formarse y labrarse un porvenir. Van al colegio para tomar la posta de sus padres, para tomar la posta de los hombres de hoy, para ser los futuros hombres del mañana. Van al colegio para quemarse las pestañas, para rajarse el lomo, para tener un cartón, un diploma, una carrera en su haber, en su legajo, en su historial, en su presentación personal. Van al colegio para
conocer más del país, para conocer más del mundo, para aprender a tratar a los demás, para aprender a tratar a los profesionales de hoy, para saber controlar sus impulsos, para manejar sus emociones, para tener inteligencia emocional, para saber cuál es la demanda laboral que hay, para enfrascarse en los problemas de la sociedad y dar alternativas de solución según su perspectiva, su óptica. Van al colegio para razonar, para ser agentes de cambio, para hacer y forjar la sociedad del mañana. Van al colegio para ser mejores que los padres, para ser mejores que los gobernantes de hoy. Van al colegio para dotar, para aportar, para sumar a un país lleno de vida, a un país lleno de progreso, lleno de futuro. Van al colegio para ser mejores cada día, para manejar sus virtudes, sus defectos, sus aciertos, para pulir sus talentos, para pulir sus dones, sus capacidades, para esforzarse al máximo y aprender que la vida es una bonita oportunidad para salir adelante y triunfar ante los ojos de los demás. Van al colegio para después decirle a sus hijos que la educación fue lo mejor que les pasó en la vida, que gracias a la educación pasaron de ser ignorantes a ser ilustrados, a ser letrados. Van al colegio para dejar la ignorancia, para dejar los malos hábitos, para dejar las malas costumbres, para dejar los malos tratos, para dejar atrás todo lo que les agobia, todo lo que les perturba, todo lo que les atribula. Van al colegio para ser mejores ciudadanos y hacer un proyecto país acorde a la globalización. No se puede permitir que la ideología de género destruya psicológicamente el baluarte, el estandarte, el modelo de educación de la infancia. No se puede permitir que la ideología de género destruya vidas y las condene a una vida desgraciada, desdichada y miserable. No se puede permitir que la ideología de género manipule a su antojo, sin reparo alguno, sin vergüenza alguna, sin desparpajo, sin miramiento, sin resentimiento, sin ningún escrúpulo, la vida y obra de los niños de hoy, que serán los hombres del mañana. Eso es maltrato psicológico, exponer, arriesgar y lanzar a los niños a un futuro que no tienen las condiciones necesarias para ellos, que no un futuro con ideología es un futuro sin garantías. Un futuro con ideología de género es un futuro que solamente traería
tristeza, lamentación, frustración, impotencia. Eso es la ideología de género. Una ideología mal labrada. Una ideología de género es una ideología mal acuñada, mal cimentada, mal conceptualizada. Mejor es una currícula escolar sin ideología de género. Una currícula escolar que tenga la capacidad, la posibilidad y la prioridad de que los niños no sean atacados, de que los niños estén en buenas manos, gocen de bienestar, gocen de buenas condiciones, gocen de salud psicológica, de estabilidad emocional, de una integridad capaz de afrontar los desafíos y retos del mañana, del futuro más cercano, más próximo. Una currícula escolar en la que esté incluida la doctrina social de la Iglesia. Una currícula escolar en la que se apueste por los valores, por los valores morales, los valores teologales, los valores religiosos, las buenas prácticas ciudadanas, el amor al prójimo, la ayuda desinteresada, el apoyo incondicional. Una currícula escolar que tenga conceptos, ideas y fundamentos de lo que es la educación cívica, de lo que es la educación familiar, de lo que es la educación en buenos términos. Una currícula escolar que esté a la altura de las circunstancias y que garantice una niñez normal, un desarrollo normal, un futuro sin precedentes, un futuro sin contratiempos, un futuro sin sobresaltos. Una currícula escolar en la que esté orientada a la educación familiar y a la paternidad responsable. Una currícula escolar en la que se vea, en la que se establezca, en la que se deje constancia que la religión católica es la idónea. La religión católica es la más importante, según mi punto de vista, en la que la religión católica es la que garantiza un futuro promisorio, un futuro que garantiza la felicidad, garantiza la satisfacción, garantiza la estabilidad. Una currícula escolar que sepa educar sexualmente a los niños, diciéndoles: tú eres hombre por tal y tal motivo, tú eres mujer por tal y tal motivo, tú perteneces a la sociedad y tienes que trabajar duro para insertarte en ella. Una currícula escolar que los prepare para
educarse sexualmente, para utilizar el condón, para utilizar el preservativo, para saber cuántos hijos tener, para saber cómo formar una familia, cómo afrontar la canasta familiar, cómo saber llevar las cuentas de la casa, cómo saber llevar los impuestos, los arbitrios, la empresa de la familia, la empresa del jefe, la empresa a la que se ha designado o con la que estás delegado, para saber llevar y afrontar los retos y desafíos en la sociedad civil, para saber comportarse en un salón de clases, en una sala de eventos, en una iglesia, en una oficina, en la calle, en un centro comercial, en el patio, en una corporación importante, en un estamento del aparato estatal, para tener normas que rijan rigurosamente nuestro actuar. Eso es lo importante. A veces se deja de lado todo lo que he mencionado y se opta por la ley, la letra con sangre entra, o se opta por ideología de género. Y eso es lo más lamentable. La ideología de género hace daño. Se debe de apostar por una educación de calidad. Y la ideología de género y el maltrato, siguiendo el lema la letra con sangre entra, es una de las formas o una de las tantas formas que se consideran al momento de hacer un test o poner bajo la lupa o poner bajo análisis al niño, al alumno, al puber, al adolescente. Ahora hay que tener en cuenta que niñez es desde los 0, se es niño desde los 0 hasta los 18 años, según la Organización de Naciones Unidas. Es un buen tramo para formarse, para capacitarse, para insertarse en la sociedad, para empaparse de todo lo que acontece en el país y en el mundo, para insertarse y cuajarse bien en la aldea global, en el mundo globalizado de hoy, en el mundo vertiginoso, en el mundo vanguardista y tecnológico del mundo de hoy. Bueno, y también hay que hablar de maltrato físico. ¿Cómo es que a veces se puede violentar ferozmente, agresivamente, vorazmente a un niño y exponerlo a duras penas, exponerlo a malos tratos, exponerlo a malos tratos que arriesgan su vida, a malos tratos que lo vejan, que
que arriesgan su vida, que lo ponen contra la pared, que no le dejan ninguna escapatoria, que no le dejan ninguna opción de salvarse, que no le dejan ninguna alternativa para reclamar y ser salvo. A veces los niños son violentados, son cruelmente maltratados con formas inimaginables, con formas que escapan de nuestro alcance, que no están ante nuestras manos, con formas realmente de lesa humanidad. A veces los niños son expuestos y se acostumbran a llevar una vida cruel, una vida cruenta, una vida llena de riesgos y peligros, una vida que daña la susceptibilidad del propio niño y daña la susceptibilidad de los que contemplan la escena, de los que contemplan la situación típica de un niño maltratado. A veces los niños son cruelmente adiestrados en el manejo de armas, de chaveta, de cuchillo, de objetos punzocortantes, de objetos que lamentablemente no son aptos para ellos. A veces a los niños los exponen a prácticas poco convencionales en su formación. A veces, con decir la letra con sangre entra, creen que tienen la razón, creen que tienen el toro por las astas, creen que tienen la sartén por el mango, creen que es justificable que a un niño se le maltrate, se le acostumbre a esa formación, a un niño que se le exponga de esa manera, no tiene perdón de Dios. El maltrato existe y el maltrato muchas veces sale en los titulares, en los medios, en los reportajes de televisión, de radio, de prensa escrita, de prensa radial, de prensa televisiva, en la internet, en las redes sociales. ¿Cuántas veces han habido memes que han ridiculizado o han ironizado las situaciones cruentas, las situaciones llenas de vejámenes, mancilladas por adultos inescrupulosos, por adultos que no tienen remordimiento ni reparo alguno? Eso se tiene que denunciar. Debe de ser el inicio de una campaña de concientización, de una campaña de activismo, una campaña programática para denunciar, castigar y defender a los más vulnerables, a los más indefensos, a los más pequeños. Debe ser el inicio para poner un alto a todas esas torturas, a todos esos sufrimientos, a todos esos atropellos
que la dignidad de la persona humana no se lo merece. Ahora también hay que hablar de explotación infantil. A veces los niños abandonados a su suerte, los niños sin padre ni madre, los niños a cargo de terceras personas son explotados, son cruelmente desgraciados, son cruelmente expuestos al escarnio, a la burla, al ataque, al daño de terceras personas. A veces lo que importa es el valor monetario. A veces lo que importa es el valor salarial, el dinero, el billete, la moneda. A veces lo que importa muchas veces es lo que puedes ganar por el maltrato y la explotación de un niño. Y eso se tiene también que denunciar. Eso también se tiene que poner sobre el tapete y hablar lo más que se pueda y actuar de una manera eficaz, eficiente y efectiva para que se acabe esto de una buena vez. Una cuestión que muchas veces no tiene fin y que parece una cadena alimenticia, porque el niño maltratado es la persona con trauma, la persona con trastornos emocionales del día del mañana. Por eso es que es necesario que se hagan programas, planes, que se hagan actividades, que actúen, que efectúen, que se pongan en marcha pilares para la garantía de la estabilidad emocional, la salud psicológica, física y la formación de los más pequeños, principalmente en los que están abandonados a su suerte en las calles del centro histórico, en las calles de la capital, en las calles de muchas ciudades de provincia, en las calles al aire libre, en las calles soportando las inclemencias del clima, soportando muchas veces los riesgos, los peligros, más traumas de gente foragida, de gente desnaturalizada, de gente que alcanzó su pico más alto de trauma y trastorno y está en un estado de desadaptación, y que en su estado de desadaptación se agarra, se coge, se ensaña con los más pequeños, con los más vulnerables, con los más indefensos. A veces a los niños que tienen, que atraviesan la pubertad, la adolescencia, los empiezan a explotar sexualmente, los empiezan a explotar en condiciones poco saludables, con pocas garantías, con pocas normas de higiene, con pocas... En verdad es lamentable. Con pocas reglas,
con escasas reglas de lo que es la vida correcta, normada y legal. A veces a los niños no les enseñan a usar condón cuando llegan a la pubertad, cuando llegan a la adolescencia, y al poco rato, al poco tiempo, en ese lapso de tiempo que están explotados sexualmente, agarran o cogen o adquieren una enfermedad venérea, una enfermedad ETS, una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad como el SIDA, como la sífilis, como la gonorrea, el chancro, el gonococo, clamidia. Y a veces para recuperar esa vida, para recuperar la misma condición que se tenía antes, ya no se puede, porque es irreversible, porque es algo que ya no tiene punto de retorno. Es algo que ya no se puede retroceder en el tiempo, a menos de que haya un efecto especial o sea una película de ciencia ficción en el que la Tierra da vueltas y todo vuelve a su origen, a como era antes. Pero la vida sigue, y ante esas situaciones lo único que queda es tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico, tratamiento por células madre para corregir esas enfermedades venéreas, esas ETS, esas anormalidades de los niños afectados, de la gente afectada. Y para eso se necesita presupuesto, para eso se necesita voluntad política, un plan piloto, para eso se necesita una mano en el corazón y una mano en el bolsillo por parte del gobierno, por parte de las ONGs, por parte de los estamentos del aparato estatal, por parte de las entidades privadas y públicas. Para eso se necesita compromiso y firme propósito de enmienda. Y eso es algo que todavía falta, porque el país todavía está en pañales. ¿Por qué el gobierno, por qué no se corrige el problema de una vez? ¿Por qué el gobierno no se esfuerza por corregir el problema a través del Ministerio de Poblaciones Vulnerables? ¿Por qué no se esfuerza? Pero se esfuerza bien, de manera efectiva, eficaz y eficiente. ¿Por qué no se esfuerza para corregir de una vez y atacar el problema de raíz? ¿Por qué no se esfuerza para reventar la pus que hay en ese aspecto? A veces los casos de niños maltratados, los casos de niños explotados, los casos de niños vejados, los casos de niños cruelmente asesinados, los casos de niños que son torturados
y vendidos de una manera canallesca y canija siguen en aumento. Y eso depende de ti, depende de mí, depende de la sociedad civil, depende de que haya la voluntad, haya la decisión, porque la vida es una decisión. La vida es algo que nos llama, que nos involucra, que nos despierta, algo que nos compromete como ciudadanos del mundo globalizado de hoy, como ciudadanos del mañana, como ciudadanos propios de un país, como ciudadanos insertados en el globo terráqueo. Parte de un compromiso de corregir, de limar, de pulir, de subsanar todas las falencias, todas las carencias, todas las vicisitudes y adversidades que pueden haber en el camino en pro de la lucha, en pro de la defensa, en pro del cuidado de nuestros niños. Niños que merecen respeto, niños que están aquí para alegrarnos la vida, porque esos niños que son educados, esos niños que son formados, instruidos, alimentados, vestidos, esos niños que tienen un techo, una casa, un juguete, algo con que vivir, algo que llevarse a la boca, van a ser los que cuiden de los viejos, de los ancianos en el día del mañana, los que tomen las riendas, tomen la posta del país en el día del mañana. Esos niños serán los que estudien una carrera y digan: mi país tiene que cambiar, mi país tiene que salir adelante, mi país tiene que ser mejor que el otro que está al costado. Mi país tiene que ser potencia, mi país tiene que destacar, mi país tiene que sobresalir, mi país tiene que alcanzar récords, mi país tiene que ser trending topic, mi país tiene que ser una panacea, mi país tiene que ser un paradigma, un ejemplo, un modelo, una estela de buenas prácticas, de buen modelo de vida, de buen ejercicio burocrático, de buenas prácticas gubernamentales, mi país tiene que ser mejor, mi país tiene que ser mejor. Y eso está en manos de la niñez que tenemos. Si tenemos una niñez infrahumana, una niñez traumada, una niñez adolida, una niñez en condiciones lamentables, tendremos el país que nos merecemos. Por eso trabajemos por la niñez, trabajemos para que el futuro del Perú no se venga abajo. Trabajemos para que el futuro del mañana no se quiebre, no se rompa, no se llegue a interrumpir de una manera violenta, voraz, agresiva, y que de repente el triunfo o la prosperidad que tengamos no sea falaz,
no sea efímera, sino duradera. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra la Agresión de la Niñez, queremos levantar la voz en alto y decirle no al maltrato infantil, no al maltrato en todas sus formas, sea física, psicológica, verbal, emocional, psíquica. Queremos decirle no a la explotación laboral de niños. Queremos decirle no a la ideología de género. Queremos decirle no a los vacíos legales, a esos vacíos legales que muchas veces se encuentran en la Carta Magna, en la Constitución Política de un país. Queremos decirle no, un no contundente, un no decisivo, un no arriesgado, un no asertivo, un no definitivo a todas esas clases de prácticas que dejan mucho que desear y que solamente arriesgan el futuro del país. Apostemos por la niñez, juguemos el todo por nuestros niños. Esforcémonos por darle una educación de primera mano, de primera calidad. Esforcémonos por darles valores, por darles virtudes, por cultivar talentos, por cultivar dones. Esforcémonos por no priorizar la economía o el bolsillo o la ambición del dinero, sino el bienestar. Prioricemos el bienestar, la estabilidad, el desarrollo normalizado de nuestros niños. Eso es lo que tenemos que hacer. Y desde aquí hago un llamado al Estado, a las entidades públicas y privadas, a los organismos internacionales, a la Organización de Naciones Unidas, que ha establecido fechas como el Día Internacional de la Lucha contra la Agresión de la Niñez, a las ONGs que en algunas ocasiones trabajan de una manera franciscana, a las órdenes eclesiales que a través de la doctrina social de la Iglesia se preocupan por dotar, por amparar, por velar por los niños abandonados, por los niños desorientados, por los niños que de repente tienen comodidades, pero sufren maltratos. Gracias y que Dios los bendiga.